Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchan los jueves a través de estos medios, a través del canal de YouTube o Facebook. Le damos a todos aquellos que nos escuchan por primera vez la bienvenida y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Romanos 14, versículo 11. Y vamos a empezar este servicio. Dice Romanos 14, versículo 11, dice: Pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua declarará lealtad a Dios. Amén. Vamos a hacer una breve oración. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por este servicio, Señor. Señor, queremos traer, Señor, a nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor, que venga de todo nuestro corazón. Queremos decirte, Señor, que te amamos, Señor, y queremos cantar estos cantos, Señor, y queremos expresar, Señor, lo que sentimos por ti, Señor, y lo agradecido que estamos, Señor. Gracias, Señor, bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Y ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Y ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Y ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y
y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. La lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Y ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Y ven, ante la majestad de Dios. Y ven, te damos gracias, Señor, porque podemos venir, Señor, ante tu presencia y cantarte y decirte, Señor, que tú eres bueno, maravilloso, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de poder venir ante ti, Señor, y darte gracias. Tu amor, oh Dios, se extiende a los cielos. Tu fidelidad llega a las alturas. Grande como las montañas, tu justicia como las olas del mar. Vamos a decir otra vez. Tu amor, oh Dios, se extiende a los cielos. Tu fidelidad llega a las alturas. Tu justicia grande como las oh, tu justicia como las olas del mar. Y alzaré mi voz para adorarte, oh Dios. Y hallaré mis fuerzas en la sombra de tus alas. Y alzaré mi voz
extiende a los cielos. Tu fidelidad llega a las alturas. Tu justicia es grande como las montañas. Oh, tu justicia como las olas del mar. Y alzaré mi voz para adorarte, Dios. Hallaré mis fuerzas en la sombra de tus alas. Y alzaré mi voz para adorarte, Dios. Hallaré mis fuerzas en la sombra de tus alas. Amor, oh Dios, se extiende a los cielos. Tu fidelidad llega a las alturas. Tu justicia grande como las montañas. Oh, tu justicia como las olas del mar. Gracias, Señor, por tu gran amor, tu inmenso amor por nosotros. Gracias, Señor. Aquí estamos para adorarte. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, Jesús. Y al que está sentado en el trono,
honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, Jesús, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Así sea, Señor, a ti sea la honra, la gloria y todo honor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Estamos agradecidos con Dios por darnos nuevamente la oportunidad de estar aquí reunidos en línea después de no haber estado por algunos meses. Y pues estamos bien contentos, bien agradecidos con Dios. Vamos a continuar nuestro estudio. La semana pasada estuvimos viendo solamente la introducción de la epístola de Santiago,
Y en esta tarde pues vamos a continuar nuestro estudio. Le invito a usted que nos está acompañando en esta tarde, que tenga su Biblia a la mano y que la abra y la tenga lista en el libro de Santiago. Vamos a seguir con los siguientes versículos y vamos a orar, a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, te damos, Padre, por darnos nuevamente la oportunidad de poder estudiar tu palabra juntos aquí en línea. Pedimos, Señor, que tú bendigas las vidas de todos los que escuchen pues este estudio, todos los que están escuchando este estudio. Te pedimos que bendigas sus vidas, Señor, y sus familias, que tú prepares nuestra mente, que tú prepares nuestro corazón en esta tarde y que pues hables a nuestra vida, Señor, y que quites o pongas todo aquello que tú quieras, Señor, en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues como estuvimos viendo, hermanos, la semana pasada, estuvimos viendo la vida de Santiago. Sabemos que ahí en Juan 7, ¿verdad? Ya en Mateo estuvimos viendo cómo es que Santiago, ¿verdad? Cómo es que los hermanos de nuestro Señor Jesucristo al principio no creían en Él. No creían en Él, pero después de que Él tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, su vida es cambiada totalmente, cambiada, ¿verdad? Fue transformada su vida y es lo que ha hecho Dios también con cada uno de nosotros, ¿verdad? Hemos tenido pues ese nuevo nacimiento y la vida de Santiago cambió y pues fue inspirado por Dios para que escribiera esta epístola la cual tenemos en nuestras manos. Y pues estuvimos viendo, ¿no?, en el libro de los Hechos cómo es que él fue pastor en la iglesia, cómo es que fue el líder y pues también estuvo en el concilio y pues tantas cosas, ¿no?, que estuvimos viendo la semana pasada. No vamos a ir a todo eso, ¿verdad? Pero sí un pequeño recordatorio de cómo es que era la vida de Santiago antes de venir a nuestro Señor Jesucristo y pues recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Sabemos que en el primer versículo, ¿no?, él se identifica como un siervo, ¿verdad? Como un esclavo, como estuvimos viendo la palabra siervo, doulos, que significa esclavo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y pues esta epístola él no la escribió a una iglesia en específico, sino él la escribió a varios cristianos, ¿verdad?, que fueron dispersos, que a través de la persecución, pues ellos fueron disparcidos, ¿no?, a diferentes lugares. Ahí vemos en Hechos capítulo 8 cómo es que después de la muerte de Esteban, pues hubo una gran persecución. En Hechos capítulo 11 vemos también acerca de eso y cómo es que fueron disparcidos a diferentes colonias, ¿verdad?, donde estuvieron viviendo. Y Santiago escribe esta carta. Esta carta es conocida como una epístola general, ¿verdad?, porque no la escribió así a una iglesia específica. Y en el año en que tal vez escribió Santiago esta epístola fue entre el año 45 al 50 después de Cristo. Y pues la historia temprana de la iglesia dice que Santiago era tal hombre de oración, fíjense nomás, un hombre dedicado a la oración, que tenía unos callos tan grandes en sus rodillas que tenían la apariencia de las rodillas de un camello. Fíjense nomás, un siervo de Dios, como dice allí, pues dedicado a la oración, ¿verdad?, a estar en comunión con Dios. Qué buen ejemplo nos enseña, ¿no?, acerca cómo es que debemos de orar. Y según el historiador judío Josefo, él dice, ¿verdad?, que
Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, fue martirizado en Jerusalén en el año 62, después de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 2 al versículo 4. Fíjese cómo comienza la palabra de Dios aquí en Santiago. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Termina el versículo 4. Fíjese cómo comienza el versículo 2. Dice: hermanos míos. Aquí Santiago usa estas palabras varias veces en su epístola. Hermanos míos, dice Santiago. Dice tener por sumo gozo, es decir, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Santiago no dice que si pasan por diversas pruebas, sino cuando pasen por diversas pruebas. Las pruebas es algo muy común, es algo normal para un cristiano. Para usted y para mí eso es normal, el que vengan pruebas a nuestra vida. Y las pruebas pues son inevitables. Y fíjese, me llama cómo es que dice Job en Job 14, si me acompaña por favor. A Job 14, el versículo 1, fíjese lo que dice Job. Dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Hastiado de sinsabores. Fíjese cómo lo dice en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades, tan llena de dificultades. Las pruebas vienen a nuestra vida, las pruebas van a venir a nuestra vida. Y yo sé que nadie de nosotros nos gusta sufrir, ¿verdad? Nadie le gusta sufrir. ¿Por qué? Porque es doloroso, ¿verdad? Es doloroso el sufrimiento. Pero la palabra de Dios nos dice que usted y yo vamos a pasar por diversas pruebas. La prueba de vuestra fe. La fe va a ser probada. La pregunta es: ¿cómo recibe usted las pruebas como hija, como hijo de Dios? ¿Cómo la recibe? ¿La recibe quejándose? ¿La recibe renegando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Cuestionando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cómo es su actitud? ¿Verdad? Cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas a su vida, ¿verdad? ¿Cómo es su actitud? Pues si regresamos a Santiago, fíjese, Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo, ¿verdad? Que tengamos por sumo gozo cuando estemos en la prueba. Usted y yo, que nos gocemos, que estemos alegres, porque estamos padeciendo por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por causa de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos está probando, ¿verdad? Y esto me recuerda, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Cómo es que les escribe pues a los filipenses, ¿no? Filipenses capítulo 4, versículo 4. No vamos ahí, pero las palabras de él son estas: regocijaos. Otra vez digo, regocijaos. Dice: regocijaos en el Señor siempre, ¿verdad? Regocijaos. O sea, gócense en el Señor. Y fíjese, imagínese, ¿no? Porque el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los filipenses, la carta a los Filipos, pues en verdad él no estaba, pues, libre, ¿verdad? Él estaba en una cárcel.
él estaba ahí en esa cárcel y sin embargo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos, ¿verdad? Y él estaba en un lugar, fíjese, las cárceles de aquel entonces no eran como las cárceles de hoy en día, ¿verdad? Imagínense una cárcel oscura, fría, sucia. Y sin embargo, pues el apóstol dice, regocíjense en el Señor, gócense en el Señor. Y eso me recordaba, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo y Silas, ¿no? Que pues ordenaron, ¿no? A los funcionarios de la ciudad, los magistrados, como dice allá en Hechos 16, como es que dice que después de verlos azotado mucho, ¿verdad? Después de verlos azotado mucho, los pusieron en la cárcel, y les ataron sus pies. Ellos estaban atados de sus pies después de verlos azotado. Imagínense nomás. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Pues estaban quejando, estaban llorando. No, no, dice allí que ellos estaban gozosos. Ellos a medianoche estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. Ellos estaban contentos por haber sido azotados por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y los golpes duelen, ¿no? Los golpes que les dieron, yo sé que les dolieron, porque un golpe duele, ¿no? Cualquier golpe que se da uno en su cuerpo, pues duele. Y también los golpes que vienen a nuestra vida a través de, pues, de aflicciones, de enfermedades, de cosas que pasan en nuestra vida, duelen. Hay dolor en nuestra vida. Y fíjense, la palabra de Dios nos dice que demos gracias aún, ¿verdad? Aún en lo que estemos pasando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, versículo 17, versículo 18, en el 16 dice, estad siempre gozosos. En el 17 dice, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias a Dios en todo, tanto en cuanto esté usted bien, en las áreas que esté usted bien o en las áreas que usted esté sufriendo. La palabra de Dios dice que le demos gracias a Dios en todo, ¿verdad? Aún gracias a Dios en medio del sufrimiento que estamos teniendo, ¿verdad? Que estamos nosotros, pues, sufriendo, ¿no? Y la palabra de Dios, pues también nos enseña, ¿no? Aquí en Santiago nos dice que vamos a pasar por diversas pruebas, es decir, todo tipo de pruebas, de problemas, ¿no? Y la palabra pruebas en griego significa peiraismos, de la palabra pairazo, viene la palabra pairazo, de lo cual significa probar. Es la prueba de la fe viva. Recuerda que Santiago habla de una fe muerta, ¿verdad? Que una fe sin obras es una fe muerta. Pues aquí está hablando de probar la fe viva que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros, verdad? ¿Qué fe tenemos? ¿Tenemos una fe viva o tenemos una fe muerta? Y esto viene a través de la persecución, ¿no? A través de las aflicciones causadas por el mundo y por el enemigo, ¿verdad? Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En Juan capítulo 16, versículo 33, donde dice, y estas cosas os he hablado, ¿verdad? Para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción. Confiar en mí, yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice. En este mundo tendréis aflicción. Cada uno de nosotros vamos a tener aflicción. Usted y yo vamos a tener aflicción. Y si me acompaña, fíjese lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, si me acompaña a la primera carta de Pedro, en su capítulo 4, y vamos a leer el versículo 12 y vamos a leer el versículo 13. Dice, amados, no os sorprendáis
del fuego, de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprenda cuando le venga la prueba. No se sorprenda. Dice aquí el apóstol Pedro, porque es algo normal para usted y para mí. Las pruebas para un cristiano, para un discípulo, un seguidor de Jesús, las pruebas van a venir en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que el mundo se va a oponer a nosotros. Recuerda cómo es que nuestro Señor Jesucristo dice ahí en Juan 17, ¿no? Donde es cuando está Él orando por los discípulos y por los discípulos también que van a creer, ¿no? Que dice, y ellos, dice Jesús, ¿no? Y les ha dado tu palabra. Y el mundo las aborreció, ¿verdad? El mundo los aborreció. Y pues ahí vemos, ¿no?, que nosotros ya no somos del mundo, pero vamos a tener aflicciones en el mundo. Es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 13 ahí en la primera carta de Pedro, si está en su capítulo 4, versículo 13. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gócese cuando usted esté siendo participante de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, cuando por la causa, ¿verdad?, de que uno pues ya no quiere hacer ciertas cosas, se aparta de ciertos amigos o simplemente ya no hace lo que hacía antes, a usted, a usted, a usted lo van a perseguir, lo van a, pues se van a burlar de usted, pero usted gócese porque usted está siendo participante de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, porque también a Él, pues no lo aceptaron, sino que fue rechazado, ¿verdad? Pero aquí vemos, ¿no? Aquí vemos que no debemos de sorprendernos, de sorprendernos cuando nos venga, ¿verdad? Cuando nos venga la prueba de fuego, ¿verdad? Una prueba que vamos a pasar cada uno de nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo también, Él pasó, ¿verdad? Pasó por pruebas, también padeció. Si me acompaña en Lucas capítulo 22, versículo 28. Fíjese lo que dice el escritor Lucas en su capítulo 22 y su versículo 28. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, ¿en qué? En mis pruebas. Le está diciendo a sus discípulos, ustedes han permanecido en mis pruebas. Sabemos que Él, ¿verdad? Como dice ahí en Isaías 53, ¿no?, que Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue angustiado y afligido. Él pasó también por diversas pruebas, ¿verdad? Y Él sabe, porque Él pasó, Él sabe por lo que usted está pasando. Él sabe y sabe lo que usted está sintiendo, porque Él fue experimentado en todo, en todo. Y aquí vemos, ¿no?, que nos dice que sus discípulos estuvieron con Él y ellos vieron lo que nuestro Señor Jesucristo pasó, ¿verdad? Por tantas cosas que vinieron a su vida, ¿no? Y es algo, ¿no? Es algo por el cual cada uno de nosotros vamos a pasar. Y sabemos, ¿no?, que podemos estar pasando en cualquier aflicción, en cualquier enfermedad, pero aún en la situación que nos encontremos, aún Dios nos da de su paz. Nos da esa paz en la cual Él nos dice, ¿no?, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, no vamos ahí, pero ahí nos dice acerca de cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos dejó esa paz a través de su Santo Espíritu, el Consolador, el Paracletos.
el Espíritu Santo, el cual nos consuela, ¿no? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron estas: la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, que puede estar usted sufriendo en cierta área de su vida y tiene paz, tiene paz. Y yo creo que usted que me está escuchando sabe de lo que estamos hablando, porque yo creo que usted ha experimentado esa paz en medio del sufrimiento, ¿verdad? Tal vez usted perdió un ser querido, perdió su trabajo, o usted tiene problemas en su hogar y está pasando, ¿verdad? Por cualquier cosa que sea en su vida, usted ha experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no es como el mundo la da, ¿verdad? Es una paz que viene solamente, solamente de Dios, y que uno la experimenta cuando uno tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Consolador. Pero sí, vamos a estar pasando por diferentes, como dice Santiago, ¿no? Por diversas pruebas, tal vez ansiedad, cualquier sea, ¿verdad? Cualquier sea nuestra prueba. Y es algo, ¿no? Es algo que Dios está haciendo porque está probando su fe, porque está probando mi fe, para ver si usted confía en Él, ¿verdad? Pero déjeme decirle que usted no está solo, usted no está sola. Dios está con usted. Hasta pareciera en momentos como si estuviera Dios tan lejos, ¿no? Pero no, Dios está más cerca de lo que uno se imagina, porque el Espíritu Santo mora en uno. El Espíritu Santo está en uno, y a través del Espíritu Santo sabemos que Dios nos consuela y Dios nos da esa paz. Me gusta mucho el Salmo 27, el Salmo 23, perdón, el versículo 4, donde dice que aunque ande en sombra, ¿verdad? En sombra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal ninguno, porque tú estarás conmigo, ¿verdad? Tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque esté sufriendo, yo estoy confiando en Dios, porque Él está conmigo, porque Él está con usted. Usted no está sola, usted no está solo. Usted tiene a Dios con usted. Dice el Salmo 27:1, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Es la pregunta. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de temorizarme? ¿De qué tiene miedo usted? Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? ¿Verdad? Confíe en Dios. Eso es lo que debe de hacer. Usted y yo debemos simplemente confiar en Dios, saber que Dios tiene el control de todo y Él sabe por lo que estamos pasando, y lo que uno experimenta, ¿no? Que a través de las pruebas es cuando uno se acerca más a Dios. No sé si a usted se ha dado cuenta de eso, me imagino que sí. Cuando está todo bien, pareciera como que no, pues no necesitamos de orar tanto, de leer la palabra de Dios, pero cuando nos vienen aflicciones, enfermedades, problemas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, es cuando más nos acercamos a Dios. Entonces, usted no se aleje de Dios, usted acérquese más a Dios. Esto me recuerda, por ejemplo, a la parábola del sembrador, ¿no? Aquel que sale y siembra la semilla, y una cae pues en el camino, otra cae entre piedregales, espinas, ¿no? Pero fíjese allí cuando habla en esta parábola, no vamos a ir ahí, pero habla de que una semilla cae entre piedregales, ¿verdad? Y esa semilla sale, pero como no hay humedad, se seca. Viene siendo aquella persona que al momento recibe la palabra con gozo, pero cuando vienen las pruebas en su vida, ¿qué hace? Se aleja de Dios. En vez de acercarse a Dios, se aleja de Dios. Y eso es algo en lo cual nosotros debemos de pensar, ¿no? De que Dios está
probando nuestra fe de que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, y es algo en lo cual nos debemos de acercarnos más a Dios, no alejarnos de Dios. Me gusta lo que dice Job. Si me acompaña en Job, capítulo 23, versículos 10 y 12. Fíjese lo que dice Job. En Job, capítulo 23, y el versículo 10 y 12. Y pues muchos conocemos la historia de Job, cómo es que él pasó por tantas cosas en su vida, ¿no? Y fíjese cómo dice él aquí en estos versículos: mas él conoce mi camino. Y sabemos, ¿no?, que Job fue un hombre justo y temeroso a Dios. Dice: mas él conoce mi camino. Dios conoce su camino. Dios conoce mi camino. Dice el versículo 10: él, Dios, mas él conoce mi camino. Dice: me probará y saldré como oro, ¿verdad? Como el oro puro, purificado, como el oro limpio. Y dice: y saldré como oro. Dice el versículo 11. Dice: mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. En medio de la prueba, Job no se apartó. Usted y yo no debemos de apartarnos. Sigue diciendo el mismo versículo: no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. El buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Como dice en Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Dios es lo que nos dice a cada uno de nosotros, ¿no? Que lo busquemos a Él. Aquí Job dice que Él guardó las palabras de su boca más que la comida. Es decir, Él ponía primero a Dios antes que poner otras cosas, ¿verdad? Antes que poner otras cosas. Y eso es algo, ¿no?, que cada uno de nosotros debemos de hacer, ¿no? Poner lo espiritual primeramente y no apartarnos del camino del Señor. Cuando nos venga y nos pruebe como el oro. ¿Por qué? Porque vamos a salir limpios. Vamos a salir limpios. Y sabemos, ¿no? Sabemos que en estos tiempos la fe de muchos ha sido probada, ¿verdad? En estos tiempos sabemos que muchos se han alejado de Dios, muchos se han alejado de la iglesia, no están asistiendo, no se están congregando. Muchos fueron probados, ¿verdad? Su fe fue probada. ¿Y qué hicieron? Se alejaron como aquella semilla que cayó entre los pedregales, ¿no? Que como no hubo humedad, vinieron los problemas. ¿Y qué pasó? Se alejaron de Dios. Y en medio de las pruebas, ¿verdad? En medio del sufrimiento, sabemos que es cuando vemos a Dios, cuando vemos la mano de Dios obrando, ¿no? Por ejemplo, Job, cuando dice allí en su libro, ¿no?, que cómo es que él de oídas había oído de Dios. ¿Y qué pasó? Mas sus ojos ahora lo veían. Son las palabras de Job. Usted y yo, cuando estamos pasando en la prueba, es cuando vemos la mano de Dios obrando, es cuando Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en la debilidad, el poder de Dios se perfecciona. El poder de Dios nos perfecciona a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Lo que vemos, y la palabra de Dios nos dice acerca de eso. Si regresamos a Santiago, si me acompaña a Santiago para continuar en el versículo 3, dice: y sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Produce paciencia. Mas sabiendo, el saber, ¿verdad? El tener un conocimiento, ginosco, el tener un conocimiento de Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe, su fe y mi fe, va a ser
probada, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra fe va a ser probada. Así como un ejemplo, ¿no? Como un profesor que hace un examen a sus alumnos, ¿verdad? Hace el examen al alumno a ver si pasa la prueba. Así Dios nos va a examinar a cada uno de nosotros. Dios lo va a examinar a usted. Dios la va a examinar a usted, ¿verdad? Y sabemos que el carácter, ¿verdad? De tanto como del hombre o de la mujer se prueba bajo la presión, ¿verdad? El carácter se prueba bajo la presión. Y la fe, fíjese, la fe es lo más valioso que Dios nos ha dado a usted y a mí. ¿Sí? ¿Me escuchó bien? La fe es lo más valioso que nos ha dado Dios a usted y a mí. Porque sin fe dice la palabra de Dios que es imposible agradar a Dios, ¿verdad? El que se acerca a Dios, porque si el que se acerca a Dios, ¿verdad? Sabemos que crea en Él, crea que le hay, es lo que nos dice la palabra de Dios, porque sin fe es imposible de agradar a Dios, y es necesario, ¿verdad? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, nos dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, y nosotros, ¿no? Nosotros los cristianos, usted y yo, sabemos que caminamos por fe y no por vista. Nosotros creemos por lo que creemos y no por lo que vemos, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos que ver para creer, entonces ya no es fe, ya no es fe. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Por eso mismo, ¿no? La palabra de Dios nos dice que debemos de examinarnos. La palabra de Dios nos dice que debemos de examinarnos cada uno de nosotros. Usted debe de examinarse para ver si está en la fe. Debemos de probarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, para ver si tenemos una fe genuina, ¿verdad? Una fe verdadera. Yo le pregunto a usted, ¿cómo tengo fe? ¿Cómo tiene usted fe? La palabra de Dios nos dice, ¿no? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y pues se me vienen versículos, ¿no? A la mente, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe tenemos entrada a la gracia. Que dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la fe. Por la fe tenemos entrada a la gracia, ¿verdad? Entonces es tan importante, ¿no? El examinarnos a nosotros mismos, y Dios nos va a examinar, nos va a probar para ver si nuestra fe es verdadera, para ver si nuestra fe es genuina. Pero ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer por diversas pruebas, Pero déjeme decirle que la prueba no es para siempre. No es para siempre, la prueba va a pasar. Le va a venir otra, ¿verdad? Otra prueba diferente. Pero usted ya en esa prueba que pasó, pues usted ya va a ser fuerte. Y así Dios va a ir formando su carácter, ¿no? Dios va a ir trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y es algo, ¿no? Que sabemos que es necesario, ¿no? Es necesario, ¿para qué? Es necesario para nuestro bien. Dios conoce, ¿verdad? Lo que hay en nuestro corazón, pero muchas de las veces nosotros no conocemos lo que hay en nuestro corazón y nos damos cuenta cuando Dios nos pasa por diversas pruebas, cuando Dios nos pasa por diversas pruebas, cuando nos limpia, cuando nos quita esto, cuando nos purifica, cuando nos santifica, ¿verdad? Es cuando nosotros nos damos cuenta en varias áreas de nuestra vida, ¿no? Y sabemos que pues es necesario. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro, si me acompaña nuevamente, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7, hablando de las pruebas, ¿no?
Dice el versículo 6 de la primera carta de Pedro, en su primer capítulo, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En diferentes áreas de nuestra vida vamos a ser probados cada uno de nosotros. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba de vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí nos dice, ¿verdad? Cómo se prueba el oro, cómo se limpia el oro, ¿verdad? Por medio del fuego. Así vamos a ser probados cada uno de nosotros. Y Dios a usted no le va a dar una prueba que usted no pueda resistir, que usted no pueda soportar. Dios sabe y Dios conoce lo que hay en su corazón y con lo que usted puede, ¿verdad? Dios no le va a dar algo que usted no pueda soportar. Allí mismo en Pedro, en el capítulo 5, fíjese cómo dice, en Pedro, capítulo 5, versículo, vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo. Usted no es el único, usted no es la única que está pasando por lo mismo. El mundo es muy grande. El mundo está tan grande que muchos están pasando por la misma cosa que usted está pasando. Otros ya pasaron, pero otros están en ese mismo sentir, están sintiendo lo mismo, ese mismo dolor. Dice el versículo, ese mismo dice, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo después. La prueba no le queda para toda la vida. La misma prueba no le queda para toda la vida. Le viene una o le viene otra diferente y usted está siendo fuerte, maduro en las pruebas que usted está pasando. Dice, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, va a pasar, el sufrimiento va a pasar. El mismo, o sea, Dios os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo os va a perfeccionar, afirmar, fortalecer. Él nos va, como dice aquí, os establezca, os va a establecer. Entonces, Dios va a trabajar en nuestra vida por medio de las diversas pruebas. Si regresamos a Santiago para seguir leyendo el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe produce paciencia. En los tiempos difíciles que estemos viviendo, en los tiempos difíciles, nos pueden enseñar la paciencia. La fe produce paciencia. Usted y yo, después, ¿verdad?, de pasar por ciertas áreas, va a haber cierta paciencia en nuestra vida. Y yo le pregunto a usted, que me está escuchando, ¿qué es paciencia? ¿Qué es paciencia? ¿Cómo entiende usted como paciencia? ¿Tiene usted paciencia? Bueno, la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Esa es la paciencia. La número 2. Representa la capacidad de aprender a esperar algo o a alguien. La capacidad de aprender a esperar pacientemente, esperar a algo o a alguien.
Y estaba viendo, ¿no? Algunas frases acerca de la paciencia y me llamaron la atención. Le voy a compartir 3 frases, 3 reflexiones sobre la paciencia. Fíjese cómo dice. La primera, con amor y paciencia, nada es imposible. Con amor y paciencia, nada es imposible. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. El hombre que es maestro de la paciencia es maestro en todo lo demás. Dice, qué tan importante es tener paciencia, ¿verdad? Usted me imagino que conoce a gente, ¿no? Que no son pacientes, que son bien impacientes, ¿no? Entonces, la paciencia para usted y para mí es una virtud. Es una virtud que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Si usted dice que no tiene paciencia, déjeme decirle que el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia. El fruto del Espíritu Santo es paciencia. La paciencia, ¿verdad? Que es la resistencia, la perseverancia, tolerancia. Estar simplemente tranquilo. Tranquilo, usted tranquila, sin perder la calma, sin alterarse cuando algo no va bien en su vida. Ser paciente, no alterarse, ¿verdad? Estar tranquilo a lo que Dios va a hacer en su vida, ¿verdad? Hoy en día pues vemos que la paciencia, muchos la tienen y muchos no la tienen, ¿verdad? Algunos la tenemos, otros no la tenemos. Y lo vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando usted llega a un stop, a un área de 4 stops, ¿no? Llega uno y el otro llega después y ya quiere irse, en vez de que espere a que se vaya el que llegó primero, ¿no? Pero así es, me gusta lo que dice el rey David en el Salmo 40, si me acompañan, por favor. Fíjese las palabras del rey David, donde dice pacientemente esperé en Jehová. Salmo 40. Salmo 40. Fíjese lo que dice aquí en el Salmo 40. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Sigue diciendo el versículo 2, enderezó mis pasos, el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Fíjese nomás, qué tan interesante, qué tan importante es esperar pacientemente, el esperar. El esperar trae bendición. Aquí vemos cómo es que David esperó, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Clamó a Dios. Usted y yo debemos de ser pacientes, clamar, orar a Dios. Y Él nos oye, Él nos escucha, dice, y se inclinó a mí. Escuchó el clamor de David. Y sigue diciendo, y me hizo sacar. Dios a usted la va a sacar de la desesperación, del pozo de la desesperación. Si usted está ahorita en su vida, en un momento de desesperación que no haya que hacer, pues en su situación, déjeme decirle que Dios la va a sacar al tiempo de Dios, no es al tiempo de nosotros, ¿verdad? Uno cuando está pasando por algo quisiera que ya pasara, ¿no? Pero no, es el tiempo de Dios. Dios nos va a sacar de la desesperación y nos va a poner, dice aquí, puso mis pies sobre la peña, sobre la roca, sobre Jesucristo, ¿verdad? Y enderezó mis pasos. Vamos a estar firmes en la roca que es Cristo y nuestros pasos, nuestro caminar, Dios lo va a enderezar.
Si usted iba para allá, pues déjeme decirle que Dios le va a decir, véngase para acá. Dios va a enderezarlo a uno, ¿verdad? Va a enderezar nuestros pasos, ¿verdad? Dice el versículo 3, y puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a Dios. Después de que usted pase, ¿verdad? Por esa desesperación, después de que Dios la saque, usted va a alabar a Dios, se puede decir como nunca, nunca lo ha alabado. Una experiencia con Dios en la cual usted miró la mano de Dios obrando y le va a alabar con todo su corazón. Va a estar agradecida, agradecido. Y fíjese cómo termina diciendo este versículo. Dice, verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Verán muchos. Yo este versículo lo aplico, ¿no? Que a través de lo que nos está hablando Santiago, ¿no? El hermano de nuestro Señor Jesucristo, de las diversas pruebas, después de que usted pase, ¿verdad? Por esa desesperación, en medio de esa aflicción, usted va a tener un cántico en sus labios, en su corazón para alabar a Dios, y por medio de su testimonio, muchos, dice aquí, temerán, muchos honrarán, respetarán a Dios y confiarán en Él. Después de que usted pase por esa prueba, ¿no? Usted va a dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Y muchos van a escuchar lo que Dios hizo en su vida. Y van a temer, van a honrar a Dios, se van a acercar a Dios. Van a confiar a Dios. Su testimonio, Dios lo va a usar. Dios va a trabajar en usted y a través de usted. Qué hermoso, ¿no? Las pruebas y todo lo que le pasa a uno, aflicciones, enfermedades, esto y lo otro. Hay un propósito bueno en todo eso. En todo eso hay un propósito en lo cual Dios va a trabajar en usted y a través de usted. Simplemente usted y yo necesitamos de esperar, pacientemente esperar, orar, clamar a Dios. Y Él nos va a escuchar y al tiempo de Él nos va a sacar de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso. Va a pasar y Dios va a transformar nuestra vida, nuestro carácter, nos va a madurar y vamos a confiar más en Él, ¿verdad? Vamos a confiar más en Dios. A través de eso nos vamos a acercar más a Él. Vamos a regresar a Santiago, si me acompaña de regreso a Santiago para continuar el versículo 4. El versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa. Sea paciente, espere que Dios termine lo que quiere hacer en su vida. Mas tenga la paciencia su obra completa. Deje que Dios acabe, ¿verdad? De hacer lo que quiere hacer en su vida, ¿verdad? A través de la prueba. Dejemos que acabe Dios con lo que Él va a probar nuestra fe, ¿verdad? Y por medio de la prueba, ¿verdad? Sabemos que la prueba y la paciencia, dice aquí, tenga su obra completa. ¿Para qué? Fíjese, ¿para qué? Aquí está también el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que seáis perfectos, es decir, maduros y cabales, es decir, completos, sin que os falte cosa alguna, sin que os falte cosa alguna. Usted y yo vamos a madurar, vamos a estar completos. Se me viene un versículo, ¿no? Donde el apóstol Pablo, la carta que escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5, ahí habla donde dice el mismo Dios, ¿verdad? Os santifique por completo todo vuestro ser, ¿verdad? Espíritu, cuerpo y alma, os santifique, ¿verdad? Por completo. Después Dios nos va a santificar, vamos a madurar a través de las pruebas y vamos a ser
o a estar completos, sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ya no vamos a ser los mismos. Usted ya no va a ser la misma después de que pase de la prueba de fuego, después de que su fe sea aprobada. Usted ya no va a ser la misma. Usted va a ser diferente. Usted va a ser de bendición para otros. Usted va a madurar en muchas áreas de su vida. Pero ¿qué debemos de hacer? Esperar. Debemos esperar pacientemente, orar, ¿verdad? Orar, que Dios pues haga lo que tenga que hacer y en el tiempo que lo tenga que hacer Él en nuestra vida, ¿verdad? Orar, pedirle a Dios. Y en los siguientes versículos, ¿no? Vamos a ir viendo primeramente Dios el jueves que viene acerca de la sabiduría, porque ahí en los siguientes versículos van con estos otros que leímos, ¿no? Pedirle sabiduría para que Él nos ayude, nos diga qué hacer en medio de las pruebas, ¿verdad? Y claro, necesitamos la sabiduría para muchas cosas, ¿no? Para las finanzas, para aún, pues, sabiduría para hablar con sabiduría, ¿no? Para aún sabiduría para cómo saber alimentarnos mejor, ¿verdad? Para nuestro bien. Necesitamos sabiduría para muchas cosas, ¿verdad? Para guiar a nuestra familia, para tantas cosas, ¿no? La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que es divina, ¿verdad? La que necesitamos usted y yo. Y eso es lo que vamos a estar viendo, primeramente Dios, en el siguiente estudio. Y algo que pues quiero que se lleve en esta noche, ¿no? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Soportó el sufrimiento con paciencia, ¿verdad? Y es un ejemplo, ¿no? Para usted y para mí, cómo reaccionar ante el sufrimiento, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo es que debemos de orar, de pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Que nos dé la paz que necesitamos en medio de ese dolor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Decirle a Dios paz, decirle a Dios, danos esa paz que necesitamos en estos momentos. Danos esa paz para guiar a nuestra familia, esa paz, danos esa paz para seguir adelante, ¿verdad? Esas fuerzas que solamente que vienen del Señor son las que nos ayudan a seguir adelante y necesitamos paz. Necesitamos paz para seguir adelante, pero también necesitamos la sabiduría. Estoy pensando entre la paz y estoy pensando entre la sabiduría, ¿verdad? Al mismo tiempo. Pero sí, aquí vamos a terminar nuestro estudio en esta tarde. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, te damos, Padre bendito, por tu palabra. Gracias porque pues tu palabra nos enseña que es necesario que pasemos por diversas pruebas. Sabemos que nuestra fe va a ser probada y pues también pues todo esto nos lleva a ser más pacientes, más maduros. Vamos a ser perfectos, maduros y cabales, completos, como dice tu palabra de Dios. Como dice tu palabra. Sabemos que como el oro se prueba por fuego, así sabemos que nuestra vida va a ser también, pues nuestra fe, nuestra vida va a ser probada por medio de pruebas, por medio de cosas, pues las cuales pues no nos gustan, porque no nos gusta sufrir, pero esto es necesario, Señor. Pues solo te pedimos que nos des las fuerzas, que nos des pues el ánimo de seguir adelante y así mismo dar testimonio para aquellos que están pasando o aquellos que van a pasar, Señor, por diferentes pruebas, que nosotros sigamos o seamos de bendición, que seamos pues más que nada pues también pues de ánimo, de apoyarlos, de orar por ellos también, Señor. Gracias te damos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.